Me llamo Elías, tengo 29 años, y me casé el sábado pasado en lo que se suponía debía ser el día más feliz de mi vida. Ese día que todos idealizan como el recuerdo que te acompaña hasta la vejez, lleno de risas, amor y familia. Pero el mío quedó marcado por algo que todavía me revuelve el estómago. Los asientos vacíos, reservados para mi propia sangre. Nadie vino. Ni mis padres, ni mi hermana, ni siquiera Matt, mi supuesto mejor amigo de toda la vida. Todos prefirieron asistir a la fiesta de compromiso de mi hermana Alina. Sí, lo planeó el mismo día de mi boda, a pesar de que conocía la fecha desde hacía 8 meses, y mi familia sin dudarlo la eligió a ella. Las invitaciones de Alina parecían un anuncio de revista, papel dorado, tipografía elegante, fotos con su prometido besándose en una azotea como si fueran celebridades. Las mías, en cambio, fueron recibidas con indiferencia. Mi madre respondió con un tibio, «Veremos si podemos hacerlo funcionar, cariño». Mi padre ni siquiera se dignó a escribir palabras. Me mandó un emoji de pulgar arriba. 3 días después. Siempre lo supe. Alina ha sido la niña de oro, la favorita intocable. Le dieron la habitación más grande, el coche a los 16 y la atención absoluta de mis padres. Yo era el relleno, el hijo de repuesto, pero pensé, iluso de mí, que mi boda sería la excepción. 2 semanas antes del gran día, llamé a mi madre para confirmar si al menos harían el esfuerzo de venir. Se quedó en silencio demasiado tiempo y luego me lanzó la puñalada. «Elías, la fiesta de compromiso de tu hermana es el mismo día. Va a ser difícil estar en las 2 cosas». Al principio creí que bromeaba. No lo estaba. «¿Entonces no vienes?», pregunté con la voz quebrada, odiándome por sonar vulnerable. «Es que los suegros de Alina vienen desde Europa, hijo. Es una oportunidad única para reunirnos todos», dijo como si eso valiera más que mi boda. Sentí que me escupía en la cara. «Mamá, esta es mi boda. Mi única boda». Suspiró condescendiente como si yo fuera un niño caprichoso. «Lo entenderás cuando tengas tus propios hijos. No podemos estar en 2 sitios a la vez». Y yo colgué, sin despedirme. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. No se lo dije a Lila. No quería arruinarle el día. Pero los días siguientes fueron un desfile de excusas y mentiras de mi familia, cada uno asegurándome con pesar que no podían venir. Matt, mi padrino, mi hermano de siempre, me llamó la noche antes y me soltó. «Lo siento, tío, pero la fiesta de Alina es importante. No puedo faltar». El día de la boda caminé hacia el altar con una sonrisa pegada, fingiendo que todo estaba bien. Lila estaba preciosa, como un sueño imposible. Nuestros amigos llenaban la sala de calidez y risas, y yo trataba de concentrarme en ellos. Pero cada vez que mis ojos se desviaban hacia las sillas vacías, sentía que me aplastaba el pecho. La ceremonia pasó, y por unos momentos conseguí olvidar el dolor. No fue hasta la recepción, al cortar la tarta, cuando la realidad me golpeó de nuevo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. «Tenemos que hablar». Antes de que pudiera reaccionar, llegaron las notificaciones, llamadas y más llamadas. 52 en menos de 1 hora. Mi mano se congeló sobre el cuchillo de pastel. La risa a mi alrededor se convirtió en un zumbido. Lila notó mi expresión y susurró. «¿Qué pasa?». No respondí. Miré el teléfono, preguntándome qué podía ser tan urgente para que mi madre, que ni siquiera había aparecido en mi boda, estuviera ahora desesperada. Entonces llegó un mensaje de mi prima Amelia, la única que a veces me dice la verdad. «No te vas a creer lo que está pasando aquí. Llámame cuando puedas, pero no digas que fui yo». El pulso me retumbaba. Sabía que estaba relacionado con la fiesta de Alina. Guardé el teléfono, intentando no arruinar el momento, pero no podía dejar de pensar en ellos, brindando en un salón lujoso mientras yo celebraba el día más importante de mi vida sin mi propia familia. Después del baile salí al aire fresco. Marqué a Amelia. Contestó al primer tono con voz baja, como si se escondiera. «Elías, están hablando de ti. Dicen que planeaste tu boda para opacar el gran día de Alina. Tu madre está diciendo que lo hiciste a propósito». Me quedé helado. «¿Qué? Eso es una locura». Anuncié mi fecha meses antes de que ella se comprometiera. «Lo sé», dijo, «pero lo están contando como si quisieras eclipsarla. Y escucha esto. Tu padre le dijo a la familia de su prometido que ya no eres cercano a nosotros, que por eso nadie vino». Se me secó la boca. Estaban reescribiendo la historia mientras yo la vivía. «Eso no es todo», susurró Amelia. «Matt también está aquí. Ha estado diciendo por ahí que no podía ser tu padrino porque estaba siendo difícil con la lista de invitados. Lo está haciendo parecer como si ni siquiera me quisiera allí». Por un momento me quedé sin palabras. Matt, el chico con el que he compartido todos mis momentos importantes,
de pie en la fiesta de compromiso de mi hermana, hablándome mal frente a gente que apenas conozco. Amelia vaciló antes de añadir: tu madre te llama porque, bueno, no sé todo, pero al parecer necesita que le prepares algo para Alina esta noche. Dice que es urgente. Por eso ha estado llamando tanto. Lo absurdo me golpeó como una bofetada. Saltaron mi boda para ir a la fiesta de mi hermana, y ahora, en medio de mi propia recepción, necesitaban que yo resolviera algo para ellos. Quería colgar y volver a entrar, fingir que no me enteré de nada, pero la ira me subió por la garganta. Toda mi vida había sido así. Me hacían daño. Me convertían en el villano de su historia, y luego acudían a mí cuando necesitaban algo. Y yo siempre cedía, porque eran mi familia. Esa noche, de pie en la oscuridad, con el leve tintineo de copas y las risas de dos celebraciones, diferentes resonando a kilómetros de distancia, algo cambió. Aún no se lo había dicho a Lila. No quería arruinarle la noche con el drama de mi familia, pero sentía su peso aplastándome el pecho. Cuando volví a entrar, la sala estaba llena de música, mis amigos bailaban, y por un momento me permití sonreír. Pero de vez en cuando sentía el zumbido del teléfono, otra llamada, otro mensaje. El nombre de mi madre parpadeaba en la pantalla, como un recordatorio de que las personas que deberían haber estado a mi lado habían elegido a otra y aún esperaban que lo dejara todo por ellas. Al final de la noche tenía 68 llamadas perdidas. El último mensaje de voz hizo que mis manos se cerraran en puños. Lila y yo llegamos a la suite del hotel exhaustos, con ese tipo de cansancio que nace de sonreír durante horas mientras el corazón se rompe en silencio. Estaba a punto de arrojar el teléfono a la cómoda y olvidarme de él hasta la mañana siguiente, cuando apareció un nuevo mensaje de Amelia. Esta vez no era un mensaje, era solo una foto. La abrí y se me revolvió el estómago. Allí estaba mi hermana Alina, de pie en su fiesta de compromiso, llevando el collar de boda de mi difunta abuela. No era una joya cualquiera, era la reliquia que me habían prometido desde que era adolescente. Mi abuela me había llevado a un lado cuando tenía 19 años, justo antes de morir, y me dijo: Eli, esto es para la mujer con la que te cases. Quiero que lo lleve el día de tu boda. Incluso lo dejó escrito en su testamento. Ese collar había estado guardado en una caja de terciopelo, en la caja fuerte de mi madre, durante años. Y cuando pregunté por él hace unos meses, mamá me dijo: oh, ya no está en buenas condiciones. Mejor no lo uses. Ahora estaba ahí, brillando alrededor del cuello de Alina, combinando perfectamente con su vestido de diseñador. Y en el fondo de la foto, vi a Matt, mi mejor amigo, sonriendo junto a ella, copa de champán en la mano. Me quedé paralizado, con el pulso retumbando en los oídos. Lila notó mi expresión. ¿Qué te pasa? Dudé. Habíamos hecho un pacto para que el día se centrara en nosotros, no en las tonterías de mi familia. Pero cuando le enseñé la foto, su mandíbula se tensó. Es el collar que te dejó tu abuela. Asentí con la cabeza, la voz cargada de tensión. Mi madre me dijo que estaba estropeado. Me mintió. Se lo dio a Alina para su fiesta de compromiso. Lila se hundió en la cama. Eli, eso no es solo una falta de respeto, es un robo. Como si nada, el teléfono volvió a sonar. Otra llamada de mamá. Dejé que saltara al buzón de voz, pero la curiosidad me picó. Puse el altavoz. Elías, no sé por qué no contestas. Alina ha tenido un pequeño problema esta noche. El catering se ha excedido y faltan algunas cosas. Necesitamos que llames al restaurante que conoces en la ciudad. Y por cierto, le di el collar de la abuela para que lleve algo significativo esta noche. No hagas un gran problema. Es solo una joya. Llámame cuando puedas. Ahí fue cuando algo en mí realmente se rompió. No era solo la ausencia en mi boda. No eran solo los chismes y las mentiras. Era que ella pudo tomar algo profundamente personal, ligado a la memoria de mi abuela, y dárselo a mi hermana como si nada. El peso de esa traición se hundió lentamente, como hielo extendiéndose por mi pecho. Todos esos años tragando mi orgullo, convenciéndome de que no querían hacerme daño, inventando excusas, me golpeó de golpe que nunca me consideraron digno de protección, ni siquiera en el día más importante de mi vida. Me quedé sentado en silencio durante un buen rato, con el teléfono en la mano antes de dejarlo caer al suelo. Mi mente empezaba a dejar atrás el shock, el dolor, y a aferrarse a algo más frío, más nítido. Esta vez no iba a dejarlo pasar. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las cortinas del hotel, pero parecía apagada, como si el mundo se hubiera oscurecido un poco. Lila dormía a mi lado, con la mano enroscada en la mía, pero mi mente estaba lejos de la tranquila calidez de aquel momento. Revisé el teléfono. El bombardeo no había cesado. 93 llamadas perdidas, 22 mensajes de voz, docenas de mensajes de texto. Algunos de mi madre, otros de mi padre, incluso de parientes lejanos que no me hablaban desde hacía años.
La mayoría decía lo mismo: tienes que llamar a tu hermana. No había felicitaciones por mi boda, ni disculpas por su ausencia. Solo órdenes, exigencias y mensajes cargados de culpa que me revolvían el estómago. Finalmente un mensaje de voz de mi padre. Su tono era entrecortado, casi molesto. Elías, no sé qué te pasa, pero ignorar a tu familia en una noche como esta es de niños. Esperábamos que fueras más maduro ahora que estás casado. Llama a tu madre y haz lo correcto. Lo correcto. Lo correcto. Como si ellos alguna vez hubieran hecho lo correcto conmigo. Ese día, que debería haber estado lleno de risas, almuerzos y recuerdos de la noche anterior, se convirtió en dolor en el pecho y niebla en la mente. Fuimos a desayunar a un pequeño café junto al agua. Lila trató de mantener la conversación ligera, pero sus ojos buscaban los míos, preocupados. De vuelta en el hotel me senté al borde de la cama, mirando la pequeña bolsa de viaje que había preparado para la boda. Entre la ropa cuidadosamente doblada, había una caja de terciopelo vacía, la caja del collar de mi abuela. La había traído pensando en sorprender a Laila con el auténtico, pero cuando mi madre dijo que estaba estropeado, la guardé. Ahora parecía un cruel recordatorio de cuánto me despreciaba mi familia. No lloré. Pensé que lo haría, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar había un vacío, royendo dentro de mí donde antes había algo. Y en ese vacío, hilos de pensamiento empezaron a entretejerse, silenciosos, sutiles, persistentes. Aún no se lo había dicho a Lila, pero empecé a guardar capturas de pantalla. Todos los mensajes de mis padres, todas las fotos que Amelia me envió de la fiesta de compromiso, todos los mensajes de voz cargados de manipulación. Uno a uno, los guardé en una carpeta de mi portátil, etiquetada simplemente para más tarde. Mientras Lila dormía la siesta, me senté en el vestíbulo del hotel con el portátil abierto, fingiendo buscar destinos para la luna de miel. En realidad, buscaba los términos exactos del testamento de mi abuela, el que dejaba claro que el collar sería mío. Años atrás había escaneado una copia mientras ayudaba a mi abuela con el papeleo, y allí estaba, en lenguaje llano. Dejo mi collar de boda a mi nieto, Elias Harper, para que se lo entregue a su novia el día de su boda. De pronto comprendí que lo que mi madre había hecho no era solo inmoral, era legalmente cuestionable, pero no cerré el portátil de golpe, ni llamé a nadie para enfrentarme a ella. Lo sabía, si actuaba ahora la historia se contaría de la misma manera que siempre. Elías exagera. Elías es un desagradecido. Elías está montando una escena, así que sonreí amablemente cuando el personal del hotel nos felicitó. Publiqué una foto cuidadosamente seleccionada de la boda, ignorando las docenas de mensajes de mi familia, preguntándome por qué no me ocupaba de la situación. Mantuve la cabeza agachada, aparentemente tranquilo, mientras en mi interior se forjaba algo más frío y agudo que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Creían que se habían salido con la suya. Yo me aseguraría de que nunca lo vieran venir. Cuando Lila y yo volvimos de nuestra corta luna de miel, mi atención cambió. En lugar de ahogarme en ese vacío, me concentré en lo que podía controlar. Mi matrimonio, mi carrera y la vida que estábamos construyendo sin la aprobación de mi familia. El primer cambio fue en el trabajo. Había sido gestor de proyectos de nivel medio en una empresa de marketing, de rápido crecimiento, lo suficientemente bueno para ganarme respeto, pero nunca lo bastante fuerte para destacar. Eso cambió rápido. Me quedaba hasta tarde, me ofrecía voluntario para los proyectos que nadie quería, y en 3 meses conseguí un cliente, que aumentó los ingresos del departamento en casi un 40%. El director general me dio las gracias, personalmente delante de toda la empresa, y me ascendió a director. Con el nuevo cargo vino un aumento de sueldo y los recursos para invertir en serio. Llevaba años haciendo pinitos en el sector inmobiliario, pero ahora podía comprar no una, sino 3 propiedades de alquiler en zonas privilegiadas. Al cabo de un año, los ingresos pasivos de esas propiedades rivalizaban con mi sueldo. Lila y yo compramos una casa moderna, soleada, en las afueras de la ciudad, con una oficina que daba al río. Nuestro círculo social también creció. Todo eso, construido sin ellos, sin su aprobación, sin su veneno, sin la constante negatividad de mi familia, había más espacio para amistades auténticas. Organizábamos cenas, escapadas de fin de semana y actos benéficos a través de Laila's Art Network. La gente nos veía como realmente éramos, no como el último eslabón de una jerarquía familiar, sino como una pareja que había construido algo propio. Fue durante uno de esos eventos, una recaudación de fondos en nuestra casa, cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado. De pie en el salón, copa de vino en la mano, escuché a 2 invitados comentando cómo parecía tenerlo todo controlado. Sonreí para mis adentros. No tenían ni idea de que ese control era resultado de haber decidido alejarme de quienes siempre intentaban hundirme.
Mientras tanto, Amelia y yo seguíamos en contacto. Me contaba cómo la planificación de la boda de Alina se convertía en un caos, cómo mis padres se quejaban de lo distante que me había vuelto, y cómo Matt aparecía en reuniones familiares actuando como si nada hubiera pasado. Nunca me comprometí, nunca me defendí. El silencio jugó a mi favor. No tenían combustible para su drama, ni nuevos arrebatos que tergiversar. Y mientras tanto yo documentaba todo. Recibos, fotos, pruebas, cada pieza que mostraba lo que realmente habían hecho. Casi un año después de la boda, recibí un correo de una revista de negocios nacional. Querían incluirme en un artículo sobre jóvenes profesionales que habían alcanzado la independencia financiera. Había sesión de fotos, entrevistas sobre inversiones, desarrollo de carrera y filantropía. Cuando el artículo llegó a los kioscos, supe que mi familia lo había visto. Amelia me lo confirmó. Mi madre compró 3 ejemplares solo para comprobarlo. Y aún así, ningún mensaje, ningún reconocimiento, solo un silencio pesado, cargado de orgullo tragado y resentimiento callado. Ya no buscaba su aprobación, pero sabía que mi creciente éxito estaba preparando el escenario para algo más grande. El collar, las mentiras, la boda perdida, nada estaba olvidado. Y el siguiente paso que planeaba se aseguraría de que ellos tampoco lo olvidaran nunca. El punto de inflexión llegó una lluviosa tarde de un martes, casi 18 meses después de la boda. Revisaba contratos de un nuevo local comercial, cuando un correo de Amelia apareció en mi bandeja. Pensé que querrías ver esto. Adjuntaba un PDF escaneado, en alta resolución de la lista de inventario de la herencia de mi abuela, con firmas incluidas. El collar estaba allí, claro, con mi nombre al lado como heredero designado, pero lo que me hizo sonreír con frialdad fue la nota al final, junto a la firma de mi madre. Cedido a Alina Harper para uso temporal 15 de junio, para ser devuelto a su legítima propietaria. Uso temporal. La fecha, 15 de junio. La noche de la fiesta de compromiso de Alina. Por fin, sobre el papel, mi madre había reconocido que el collar era mío. Y ahora, casi 2 años después, seguían sin devolverme el collar. Me recosté en la silla, mirando fijamente la pantalla. Se me aceleró el pulso. Ya no era solo una traición emocional. Era un reconocimiento por escrito, legalmente vinculante. Esa misma semana, el destino me jugó otra carta. A través del trabajo, había empezado a colaborar con una organizadora de eventos de lujo. Una tarde, mientras tomábamos un café, mencionó casualmente que acababa de reservar una boda multitudinaria para un cliente, con exigencias absurdas. El nombre de la novia, Alina Harper. Mantuve una expresión neutra, pero mi mente se disparó. La boda de Alina se iba a celebrar en 6 meses. Grande, lujosa, cara y extremadamente pública. La planificadora hablaba del lugar, una finca exclusiva, reservada con años de antelación, y de que la novia quería que todo fuera perfecto para la imagen familiar. Imagen familiar. Casi podía oír el eco de su arrogancia. Ahora tenía 2 cosas. La prueba irrefutable de que el collar me pertenecía y acceso a información privilegiada sobre el día más importante de mi hermana. A diferencia de mi boda, este gran día iba a estar repleto de familiares, contactos profesionales y cobertura mediática. Empecé a moverme con discreción. Contraté a un abogado eficaz, no para demandar todavía, sino para revisar el testamento, el documento de cesión firmado y todas las pruebas que había guardado desde mi boda. Confirmó lo que ya sabía. Tenía argumentos legales sólidos para reclamar el collar y, si quería, incluso podía pedir indemnización por daños y perjuicios por retención indebida. Pero aún no era el momento. El tiempo era mi arma más poderosa. Aumenté mi presencia en eventos de networking, ampliando estratégicamente mi círculo en áreas que coincidían con los de mi familia. Líderes empresariales, periodistas de sociedad, incluso la dueña de la finca, donde se celebraría la boda de Alina. Nunca mencioné mi conexión, solo me aseguré de estar en los lugares adecuados, estrechando manos, dejando la impresión correcta. Para la primavera estaba más fuerte que nunca, en una posición de influencia silenciosa, y la gente que ahora conocía estaría en la boda de Alina. La pieza final cayó una noche cuando Amelia llamó con voz baja. Ili, probablemente no debería contarte esto, pero mamá ha estado alardeando de que guarda el collar para que Alina lo lleve el día de su boda. Dice que a ti ya no te importan las tradiciones familiares, así que mejor se lo quede ella. Le agradecí, colgué y me quedé en silencio. El escenario estaba listo, la fecha fijada, el público asegurado. Por primera vez en años, el dolor en mi pecho empezaba a ceder, reemplazado por una certeza fría y firme. Cuando llegó el día de la boda de Alina, amaneció cálido y luminoso, con la luz dorada de la que sueñan los fotógrafos. Me levanté temprano, no porque estuviera invitado, claro que no lo estaba,
sino porque el plan que había estado elaborando durante más de un año finalmente se ponía en marcha. Pasé la mañana en mi despacho, revisando una última vez la carpeta sobre la mesa. Dentro de la carpeta había documentos perfectamente organizados, el testamento de mi abuela, la cesión temporal firmada, un papel con la firma de mi madre, fotos fechadas del collar en la fiesta de compromiso de Alina y correspondencia de mi abogado. La última página era la pieza de resistencia. Una carta formal, dirigida al propietario del lugar, al organizador del evento y, lo más importante, a la propia Alina. Exigía la devolución inmediata del collar a su legítima propietaria, citando cláusulas legales y advirtiendo claramente sobre las consecuencias del incumplimiento. El momento era crítico. Mi abogado Vincent, un hombre tranquilo y pulcro, debía entregar los documentos exactamente a las 3:15, justo cuando los invitados empezaran a llegar y se hicieran las fotos previas a la ceremonia. Pero eso era solo el inicio. Semanas antes, había alertado discretamente a una periodista de estilo de vida con la que había entablado amistad. Conocida por cubrir eventos de alta sociedad y detectar drama bajo el glamour, ella investigó por su cuenta y confirmó que mi nombre figuraba en el registro de sucesiones. No prometió nada, pero yo sabía cómo funcionaba su mundo. Si algo pasaba, estaría lista. A las 3:17 mi teléfono zumbó. Vincent, está hecho. Y un mensaje de Amelia llegó enseguida, enviada desde la suite de las damas de honor. Elías, tu hermana no se lo tomó bien. Vincent llegó con los documentos y causó conmoción. La organizadora leyó la carta. Se puso pálida y apartó a Alina. Mamá intenta minimizarlo. Dice que es un malentendido. Vincent señala el documento y el testamento. La organizadora les recuerda que celebrar un evento con una propiedad en litigio podría exponer al lugar a responsabilidades. Alina no puede ir al altar con ese collar. Los mensajes llegaron como balas. Le está gritando a mamá en el camerino. Matt intenta calmarla, pero le acaba de tirar un cepillo. Oh Dios, le están quitando el collar ahora mismo. El fotógrafo acaba de recoger las fotos de las joyas. Está llorando. No publiqué nada. No me regodeé. Simplemente esperé. A las 18:00, los primeros rumores comenzaron a circular en internet. Fotos granuladas de una novia tensa y sin su pieza de firma, acompañadas de vagos pies de fotos sobre cambios de última hora y desacuerdos familiares. A la mañana siguiente, la periodista publicó un artículo breve pero demoledor, cargado de tensión, que convirtió la boda de Alina en un escándalo público. La reliquia desaparecida, el discreto drama tras la fastuosa boda Harper de ayer. El artículo no me pintó como un villano. No era necesario. Simplemente expuso los hechos, citó el testamento y terminó con la línea. El collar está ahora de vuelta en la legítima posesión del nieto al que estaba destinado, que por supuesto descansaba en la caja de terciopelo de mi escritorio, a la que siempre había pertenecido. Las llamadas de mis padres empezaron casi inmediatamente, después de la publicación del artículo. No contesté. Esta vez el silencio era mío. Las consecuencias fueron más rápidas y crueles de lo que esperaba. Para finales de la semana, la historia ya circulaba por medios locales, lo suficiente para filtrarse en los círculos sociales que mi familia tanto valoraba. Los aduladores de siempre empezaron a cambiar de planes. Los nuevos suegros de Alina, orgullosos de su boda en la familia perfecta, estaban furiosos. La humillación pública había sido inevitable. Amelia me contó por teléfono que la tensión en su casa era insoportable. Mi madre culpaba a mi padre por no haber manejado la situación con discreción. Mi padre culpaba a mi madre por firmar la sesión en primer lugar. Alina intentó dar la vuelta a la historia en redes, publicando fotos antiguas con el collar y vagas declaraciones sobre familia y legado. Pero los comentarios eran demoledores, preguntas incómodas, críticas veladas y etiquetas directas hacia mí celebrando la justicia. Matt, mi supuesto mejor amigo, tampoco escapó. El defensor más feroz de Alina, después de la fiesta de compromiso, quedó al descubierto por sus mentiras sobre mi drama sin invitados. Amigos comunes lo cortaron de raíz. Cuando lo vi meses después en un evento, ni siquiera se atrevió a mirarme. El collar seguía en mi poder, donde debía estar. Pero ya no era solo una reliquia. Era un símbolo. La prueba de que no necesitaba su aprobación, sus invitaciones ni su versión distorsionada de la verdad para definir mi vida. No volví a hablar con mis padres. No por enfado, aunque lo estaba, sino porque entendí que no quedaba nada que decir. Ellos habían tomado su decisión el día que se saltaron mi boda. Lo único que hice fue asegurarme de que el mundo viera la verdad. Un año después, en nuestro aniversario, Lila se puso el collar por primera vez. Cenamos solos en un rincón tranquilo de la ciudad.
Mientras la luz reflejaba el oro y los diamantes del collar, pensé en mi abuela y en cómo había querido que esto fuera mío. Lila me miró y sonrió. Ahora parece que estamos en casa, ¿verdad? Asentí sin decir nada más. La verdad era simple. Ellos se habían apartado de mi vida, y yo por fin había cerrado la puerta, y no me limité a cerrarla. Tiré la llave,